Queridos amigos, bienvenidos al canal. Les presento este Senecio macroglossus, o también llamado Senecio hiedra, pero este es variegado. Entonces lo podemos reproducir por semillas, pero este es en primavera o verano, y por esqueje. Pero esto, lo bueno por esqueje es que se puede hacer todo el año. Entonces, es una planta muy atractiva. Lo que vamos a hacer en este caso sería por esqueje de tallo. Entonces cortaríamos, pongamos aquí donde tengo el dedo, la mitad, aquí. O si quisiésemos este que está largo, podríamos cortar más o menos acá. Se va este pedazo, y como el crecimiento de este para mí es rápido, entonces quedaría este espacio aquí. O podríamos cortar acá. Todo esto iría en otra maceta y dejamos esta que trae estas líneas aquí y la vamos a sembrar en otra maceta. Entonces lo que hacemos es que cortamos aquí, dejamos secar, colocamos enraizante, que sería canela, o si tenemos algún químico, pero la canela funciona muy bien, y les voy a mostrar el resultado. Y este es el resultado. Esta línea era pequeña, entonces, y el tallo era delgadito. Entonces lo que hice fue, como les comenté, pues corté, dejé secar, coloqué enraizante, lo coloqué en sustrato seco, dejé pasar unos días y de ahí regué. Con esta planta hay que tener mucho cuidado con el riego, porque el exceso le puede tener problemas. Entonces dejé pasar a que el sustrato estuviese completamente seco para volver a regar, y este es el resultado. Más o menos en 20 días, aquí viene. Y a su primera hojita. De aquí creo que viene otra. Aquí creo que viene otra. Pero este es el que empezó aquí. Y también se puede hacer por agua. Y aquí está el resultado, mire. Más o menos 20 días y ya viene, ya trae dos raíces blancas muy bonitas. Entonces esta era la parte final de cómo iba la enredadera, y la coloqué en agua. Se quemó esta parte que estaba aquí, pero yo creo que ya estaba a punto de quedar marchita. Y eso fue lo único que se marchitó. De ahí todo quedó bien, y como les menciono, pues aquí están las raícitas. Entonces voy a dejar que salgan más raíces, y entonces ya como es raíz, ya colocaríamos en sustrato y ahí ya podemos regar, porque como ya tiene raíz ya no hay ningún problema. Entonces es una planta muy atractiva, beneficiosa y fácil de reproducir por agua, por esqueje de tallo directamente en sustrato, o como les digo, en semillas. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.